Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de termodinámica. En esta ocasión vamos a hacer una parada sobre algunos temas más bien matemáticos. Sucede que, como bien sabemos, la materia está formada por pequeñas partículas que llamamos átomos, y estas partículas se distribuyen cierta cantidad de energía. Sucede que también la energía se distribuye de manera discreta, en cuantos de energía. Entonces una pregunta que es bastante válida es: ¿de cuántas maneras posibles se puede distribuir cierta cantidad de energía dentro de un determinado sistema? Responder a esa pregunta nos va a ayudar a entender más adelante el concepto de temperatura. Eso lo vamos a ver en clases siguientes. Pero por ahora nos va a ayudar a entender la magnitud de los números que están involucrados cuando intentamos entender la naturaleza de las cosas. Cuando le queremos dar sentido a toda esta cuestión, nos van a aparecer unos números bestiales y tenemos que aprender, o por lo menos ver en algún momento, cómo trabajar con esos números. Una forma de facilitar el álgebra de números muy grandes es meterle un logaritmo. Se mete un logaritmo natural, y como el logaritmo natural es una de las funciones que crece más lentas, es muy útil cuando estos números se disparan muy rápido. Al hacer esto, vamos a estar tratando con logaritmos de cosas con factoriales. Y ahí es muy útil conocer la fórmula de Stirling. Así que les voy a mostrar la fórmula de Stirling, cómo se trabaja con esa cuestión y cómo esa cosa nos va a ayudar a comprender la noción de orden de magnitud. Un orden de magnitud se refiere a cuántos ceros van detrás del número. Eso es toda la cuestión. Pero en saber cuántos ceros hay detrás de ese número te va a ayudar a entender el tamaño de las cosas que se están viendo involucradas. Pero en principio, nuestro problema central es ver el tema de la combinatoria, de cuántas maneras posibles se puede distribuir esta cantidad de energía en este sistema. Para entender combinatorias, te voy a dejar un enlace por aquí, porque hace poco hice un video sobre probabilidades y estadística, donde se aborda el tema de las técnicas de conteo que son muy útiles, no solo en probabilidades, sino que también, justo ahora, sirve. Es opcional, pero te va a ayudar a entender algunas cosas. Te va a ayudar a entender qué es la combinatoria, las variaciones y las permutaciones. Y eso. Como siempre, todos los desarrollos los encontrarás escritos en LaTeX en mi página web. Ahí abajo en la descripción te dejo el enlace. Y si toda esta cuestión te ayuda a entender estas materias, le puedes dejar un like y todas esas cosas raras del YouTube, todas esas cosas circunvirúmbicas. Y si no entendís ni una cuestión, ahí me preguntas y te echaré una ayuda. Así que ahora vámonos a la pizarra a ver todos estos temas. Como veníamos diciendo, una pregunta normal en física es: ¿de cuántas formas se puede ordenar un sistema? Este es un problema clave dentro de la termodinámica, porque es a través de este problema en que después se desprende la noción de temperatura, la temperatura absoluta. Pero eso lo veremos un poco después. Primero nos vamos a ocupar de esta pregunta: ¿de cuántas maneras distintas se puede ordenar un sistema? Ahora, este problema en sí no es del todo complicado. Uno puede imaginarse, por ejemplo, una sucesión de dígitos y preguntarse por todas las formas posibles en que uno las puede ordenar, ¿cierto? Cambiar los órdenes. Ahí tengo un orden posible, pero puedo tener otro. Así, ¿no es cierto? Este lo puedo poner acá al final y este al frente. Tienen los mismos elementos, pero puestos de forma distinta. Y lo mismo, puedo tomar este y cambiar sus elementos del lugar, poner este allá, este por acá, y aquí tengo otro con los mismos elementos pero en distinto orden. Como hemos visto antes, la forma de ser de los sistemas define sus propiedades, y lo mismo ocurre con las posibles formas de ser. Por eso es importante responder esta pregunta: ¿de cuántas formas se puede ordenar un sistema? ¿Cuáles son los órdenes posibles que puede asumir este sistema? Ahora, como venía diciendo, esto no es complicado. El problema es que un sistema termodinámico tiene muchas partículas. Hablamos de moles de partículas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de moles, nos acordamos del número de Avogadro. ¿Cuánto es el número de Avogadro? Esta cosa es 6,022 por 10 elevado a 23. Ese es el número de Avogadro. Y recordemos, el número de Avogadro es la cantidad de partículas que hay en un mol. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. Ahora imagínate hacer lo mismo, encontrar todas las formas distintas de reordenar estas cosas, pero en vez de 7 hay un mol de números. Te vas a dar cuenta de que el problema es bastante difícil. Ahora, para entender la magnitud de este problema, vamos a resolver un problema de combinatoria. Un problema de combinatoria, pero en un contexto termodinámico. Entonces vamos a hacer lo siguiente: consideremos 10 átomos. Cada átomo va a tener dos estados posibles: o tiene energía
¿cierto? Este tiene un cuánto de energía o no tiene nada, ¿cierto? No tiene energía. Está libre, podríamos decir, para recibir un cuánto de energía. Tiene el espacio disponible. Entonces tenemos 10 átomos que pueden estar libres u ocupados con su cuánto de energía. Entonces voy a dibujar aquí los 10 átomos. Aquí tengo 2, 4, ahora son 8 y ahora son 10. Ahí tengo mis 10 átomos libres. Y sobre estos átomos voy a distribuir cierta energía, cierta cantidad de energía. La pregunta va a ser, ¿de cuántas maneras se puede distribuir? Letra A, y es cuantos de energía, y letra B lo mismo pero con 5 cuantos de energía. Los cuantos de energía los voy a dibujar, me quedo muy gorda, así, más pequeña, como si estuviese relleno. Entonces yo agarro este cuanto de energía y se lo asigno a mi átomo. Entonces, solución. La parte A es obvia, ¿no es cierto? Porque de cuántas maneras puedo distribuir 10 cuantos de energía en 10 átomos. Si tengo la única forma posible es que cada átomo se quede con un cuanto, ¿no es cierto? Esa sería la única forma posible. Cada átomo le lleva un cuanto y por lo tanto hay solamente una forma posible de distribuir este sistema. Se me anduvo bobeando la pizarra. Me falta un átomo aquí. Entonces, esta es una forma. No hay más. Pero la cosa se va a complicar en el caso B. Voy a tomar de nuevo mi sistema de 10 partículas y voy a copiar una de las formas posibles, ¿no es cierto? Tengo 5 ahora. Entonces voy a repartir 5 cuantos de energía sobre estas cosas. Esta es una distribución posible. A ver, aquí hubo un pequeño bug, pero por suerte no afectó a mi distribución. Ya, ahí tenemos una forma posible, pero no es la única, hay más. Y copio esto, este lo puedo mover acá. Y copio esto, este lo puedo mover allá, y así hasta ocupar todos los espacios posibles. Ahí tengo 3 configuraciones, pero puedo encontrar una cuarta. Este lo muevo acá, y una quinta. Este se mueve allá. Y como podemos ver, hay muchas más combinaciones. O sea, yo puedo tomar este, lo copio y digo, bueno, este lo muevo acá. Y seguir así, haciendo todos los movimientos posibles, hasta probar todas las combinaciones posibles. Pero si hacemos esto, vamos a estar todo el día y para siempre y no tenemos tanto tiempo. Afortunadamente, para resolver este problema, tenemos el concepto de combinatoria. Hay un número que se llama número de combinación, que se escribe así, n sobre k. Esta cosa es igual a n factorial dividido k factorial n menos k factorial. Esta cosa te va a dar el número de combinaciones que se pueden formar con n elementos en grupos de k. Entonces lo que estamos haciendo acá en el fondo, tenemos 10 elementos y estamos escogiendo 5 de ellos. Y estamos viendo todas las formas posibles en que podemos escoger esos 5 elementos dentro de los 10. Y aquí tenemos algunas. Pero esta cosa nos va a ahorrar el trabajo, porque todo lo que necesitamos calcular es la combinatoria de 10 elementos en grupos de 5. Esto te queda 10 factorial dividido 5 factorial 10 menos 5 factorial. Y esto te va a dar, veamos cuánto da. 5 factorial por 5 factorial abajo. Este 10 factorial lo podemos escribir de una manera distinta. 5 factorial por 6 por 7 por 8 por 9 por 10. Entonces, los 5 factoriales se matan y esto te queda, este 5 factorial te queda 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y arriba te queda 6 por 7 por 8 por 9 por 10. Y de aquí vamos a simplificar de la manera que resulte lo más sencilla posible. Por ejemplo, el 2 con el 5 multiplicados dan 10, así que matan a este 10. El 3 puede simplificar a este 6 y lo transforma en un 2. Y el 4 puede simplificar al 8. Lo voy a escribir con otro color para que sea fácil de seguir. El 4 simplifica al 8 y lo transforma en un 2. Entonces el resultado de esta operación va a ser 2 por 2 son 4, por 7 por 9. Si metes ese número a la calculadora, esa cosa te va a dar 252. O sea que si te ponías a hacer esta cosa y examinas todas las combinaciones posibles, te vas a encontrar con 252 formas posibles. Esas son muchas combinaciones. O sea, si nos ponemos a dibujarlas todas, las 252, definitivamente no terminaríamos nunca. Pero este es solo un sistema de 10 partículas. ¿Qué pasaría si amplificamos el sistema? ¿Sí? Imaginemos que lo multiplicamos por 10. En vez de ser 10 átomos, van a ser 100. Y en vez de ser 5 cuantos de energía, van a ser 50. Entonces vamos a poner aquí número de átomos, 100. Y número de cuantos, 50. ¿Qué crees que pasaría? Si multiplicarán por 10, serán 2520. Veamos lo que pasa. El número omega de todas las combinaciones posibles de 100 elementos en grupos de 50, esta cosa va a ser igual a 100 factorial dividido 50 factorial por 100 menos 50 factorial. Esta cosa es
100 factorial dividido 50 factorial por 50 factorial. Si esta cosa lo tiras a la calculadora, te va a dar un número del orden 10 elevado a 28. Ya esta cuestión es un poco brutalísima. Ahora, esto solamente tiene 100 partículas. Imagínate ahora que tomas un mol de átomos, un mol de partículas. Imagina que tomas 6,022 por 10 elevado a 23 partículas y lo metes ahí y haces las combinaciones. Ya te imaginarás que el tiempo que te tome calcular esa cosa no lo vas a contar. Ahora, estos números son tan bestiales porque aparecen estos factoriales. N factorial, ¿cierto? Como sabemos es 1 por 2 por 3 por 4 y así hasta n. Y como se multiplican todos, esta cosa crece muy rápido. Y graficamos esto, te va a dar una curva de este estilo. Una de esas curvas que revientan rápido, que es mucho más rápido que una función exponencial. Así que para lidiar con cosas tan bestiales como estas, es que necesitamos unas técnicas que nos permitan trabajar con estos números tan violentos. Entonces, si llamamos omega a este número de combinatoria de n sobre k, sabemos que esto es n factorial sobre k factorial, n menos k factorial. Para trabajar más cómodamente esta cuestión, es que vamos a calcularle el logaritmo. Vamos a calcular el logaritmo de omega. Entonces esto va a ser logaritmo natural de k factorial, n menos k factorial, y todo esto está sobre n factorial. Y utilizando las propiedades del logaritmo, nosotros sabemos que el logaritmo de la división es la resta del logaritmo. O sea, nos queda logaritmo de n factorial menos logaritmo de k factorial por n menos k factorial. Y el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. Entonces queda logaritmo de n factorial menos logaritmo de k factorial más logaritmo de n menos k. Esto también está factorial. Finalmente, quitando los paréntesis, falta colocar los iguales aquí. Bueno, copio esto acá abajito y quito los paréntesis. Fuera paréntesis, y este más se transforma en un menos. Y tenemos esa ecuación. Logaritmo natural del número de elementos será igual a ese logaritmo extraño. Ahora, esta cosa está involucrando logaritmos de factoriales, así que aquí podemos aplicar un truco. Hay una cosa que se llama fórmula de Stirling, que dice lo siguiente: logaritmo natural de un n factorial cualquiera, esta cosa es aproximadamente igual a n, logaritmo natural de n menos n. Y esta cosa la podemos aplicar acá para calcular estos bichos. Sucede que los factoriales son generalmente pesados de calcular para las calculadoras. Si le pedís un factorial muy grande, es muy probable que tu calculadora se sature y no lo logre calcular, te arroje un error de memoria. Sin embargo, si tú utilizas esto, aquí te va a quedar cálculos que tu calculadora podrá hacer con mayor facilidad. Si reemplazas, te va a quedar n logaritmo natural de n menos n menos k logaritmo natural de k menos k menos por aquí n menos k logaritmo natural de n menos k, esto lleva paréntesis, menos n menos k, y estas cosas ya las puedes sacar tu calculadora. Los logaritmos, por lo general, la calculadora no tiene problemas sacando logaritmos. Entonces aquí puedes jugar con los signos para arreglar la expresión. Te queda así, menos n menos k logaritmo natural de k más k menos n menos k logaritmo natural de n menos k más, porque este menos con ese menos hace más, n menos k. Aquí puedes quitar este paréntesis porque ya no lo necesitas. Te quedará así y te vas a dar cuenta de que puedes matar algunas cosas. Por ejemplo, este n lo puedes matar con este n de acá. Mira, aquí es... está bien. Este k lo puedes matar con este de acá. Y así obtienes algo más ligero para la calculadora. N logaritmo natural de n menos k logaritmo natural de k menos n menos k logaritmo natural de n menos k. Y ya esto lo puedes meter a calcular incluso con números muy grandes, porque el logaritmo crece lento. Eso de ahí es igual al logaritmo natural de omega, que es el número de combinaciones posibles. Todo esto lo puede hacer como aproximación a través de la fórmula de Stirling. Ahora, la utilidad de la fórmula de Stirling no solamente está en simplificar esto y hacerlo calculable para la calculadora, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo de aplicación de la fórmula de Stirling, pero a la hora de comprender números grandes. A través de la fórmula de Stirling podemos hacer lo que se llama el cálculo del orden de magnitud. Esto es lo que hacemos cuando no podemos calcular el número, cuando es tan grande que ya nos es imposible comprender el número. Así que lo que hacemos en realidad es intentar comprender qué tan grande es, no llegar a comprender el número, sino su orden. Entonces, para tener una idea de esto, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el orden
de magnitud de un número bestial, 10 elevado a 50 y esta cosa factorial. Entonces, queremos saber qué tan grande es este número. Necesitamos una comparación. Entonces, para hacer esas cuentas, vamos a utilizar la fórmula de Stirling. Esta cosa queda así. Si le sacamos el logaritmo natural a esa cosa, 10 elevado a 50 y todo esto factorial, utilizando la fórmula de Stirling, esta cosa nos queda 10 elevado a 50, logaritmo natural de 10 elevado a 50 menos 10 elevado a 50. Lo único que hice fue sacarle el logaritmo natural. Ahora, esta cosa de aquí lo puedo factorizar. 10 elevado a 50 factor de logaritmo natural de 10 elevado a 50 menos 1. He sacado factor común. A ver, estos paréntesis los voy a reemplazar por unos más bonitos corchetes. Ahora, utilizando las propiedades del logaritmo, este 50 lo puedo bajar de la base, así que queda 10 elevado a 50, 50 logaritmo natural de 10 menos 1. Ahora, como las potencias de 10 siempre las colocamos al final, lo voy a tirar esto ahí atrás. Voy a escribir este número así. Ahora, este número de acá, generalmente lo puede hacer cualquier calculadora sin ningún problema. Intenta colocar esto en una calculadora y ve qué pasa. Pero este número que está acá, la calculadora te lo va a entregar. Bien, ahora vamos a trabajar este número. Esta cosa que está acá, lo voy a pintar. Vamos a pintar de verdecito. Esta cosa de acá, te vas a dar cuenta de que si lo tira a la calculadora, esta no va a tener ningún problema para sacarlo. Lo va a sacar de inmediato. Vamos a escribir un valor aproximado de esto, el que te dé la calculadora. Aproximadamente 115,129. Está a 115,129. Entonces, esto de aquí nos va a quedar igual a... Bueno, aproximado, porque ese número es irracional y todo el tema. 115,129 por 10 elevado a 50. Y esto nos va a quedar igual a 1,15129 por 10 elevado a 52. Esta es notación científica. Entonces tenemos lo siguiente, que este número de acá, lo voy a copiar aquí, es aproximadamente igual a esta otra cosa que obtuvimos acá. Lo copio aquí. Tenemos eso. Ahora sobre esto voy a aplicar un cambio de base para expresar esta cosa en términos de base 10. Vamos a utilizar el teorema de cambio de base de los logaritmos. Nosotros sabemos que logaritmo en base a de x, esta cosa va a ser lo mismo que logaritmo en base b de x partido por logaritmo en base b de a. Esto de acá es el teorema del cambio de base de los logaritmos. Esto me lo voy a dejar por allá, lo voy a poner en una esquinita. Ahí está. Entonces, si hago eso, voy a tener lo siguiente. Tengo que logaritmo natural de 10 elevado a 50 factorial. Esto lo puedo expresar en términos de logaritmo en base 10. Logaritmo de 10 elevado a 50 factorial. Acá queda logaritmo en base 10, ¿cierto? De la base exponencial. Y le hacemos un poquito de álgebra a esta cuestión. Voy a copiar esto, lo copio. Voy a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer va a ser esto. Voy a tomar a este desgraciado de acá y lo voy a pasar multiplicando para allá. Voy a quitar esto de acá. Pero me conviene más escribir esto para el otro lado. Acá, voy a escribir allá. Se me salió de la pizarra, pero no importa. Lo vamos a regresar ahí. Tenemos esto. Y ese logaritmo que es este mismo que está acá es ese valor. Así que tenemos aproximadamente igual. Voy a copiarme esta cosa tal cual está aquí y evito cualquier error. Todo esto por esto de acá. A ver, lo voy a escribir al revés. Este lo voy a tirar para allá y este lo voy a dejar por acá. Ahí está. Y aquí voy a poner unos paréntesis, porque voy a multiplicar solamente estos números. Y calculo esa cosa. Me da aproximadamente igual a 0,484. 294. A ver cuántos dígitos tengo acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo vamos a bajar ahí hasta el 9. Ahí. Todo eso por 10 elevado a 52. Esto lo vamos a dejar como 4,8429 y... Bueno, aquí sería un 4 y un 3. Entonces lo vamos a dejar como 4. Para que queden 5 dígitos. Entonces aquí por 10 elevado a 51. Vamos a tener que este número de acá es aproximadamente igual a esto. Ahora a esta cuestión podemos quitarle este logaritmo aplicando un exponencial de base 10. O mejor escrito así, exponencial de base 10. Le aplicamos a esto. Entonces vamos a tener que 10 elevado a 50. A ver, esto lo vamos a escribir con decencia. 10 elevado a 50. Y toda esta cosa factorial. Esta cosa va a ser aproximadamente igual a 10 elevado a 4,84294 por 10 elevado a 51. ¿Qué significa esta cosa? Esto significa que el número que estás calculando, esta cosa, es comparable a un 1 seguido de todos esos ceros.
Te haces la idea de cuántos ceros son esos, son muchos ceros. Esta cosa que tenemos acá, que voy a pintar de azul, es lo que llamamos orden de magnitud. Ese es el orden de magnitud. Y este orden de magnitud nos está hablando de la complejidad que tiene ese número, de la complejidad de cálculo. Y este tipo de números son los que nos vamos a encontrar cuando calculamos estas cosas con moles y cosas de ese estilo. Es lo que vimos por acá. ¿Ves? Hay cosas factoriales. Aquí fácilmente en vez de poner n, podemos poner 10 elevado a 50 partículas. O un mol de partículas, 6,022 por 10 elevado a 23. Entonces, de esta misma forma puedes calcular la complejidad de estos números, de la magnitud. Eso es lo que estamos haciendo acá. Ahora, esto aunque parezca medio raro, y rancio y muy feo, estos no son ni de lejos números cercanos a los que aparecen en la termodinámica. O sea, los números que están en la base fundacional de la termodinámica son mucho más grandes que estos números, por lejos. Bien, vamos a dejar esto hasta aquí por ahora. Adiós.